Hace ya varios meses hemos empezado el estudio de el Sermón del Monte, el discurso más largo de Jesús registrado en la Biblia. Y hemos venido a lo largo de estos meses estudiando estas enseñanzas maravillosas. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar hablando sobre una temática que Jesús abordó en este sermón: los falsos profetas. Y para ello nos vamos a dirigir al libro de Mateo en el capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7. Continuamos con el estudio bíblico. Nuestra lectura irá desde el versículo 15 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, nuevamente, por sus frutos los conoceréis. La parte crucial, la parte fundamental de esta enseñanza, Jesús la resume en una frase que dice: por sus frutos los conoceréis. Jesús dice: por la manera en que esa persona actúa, lo conocerás. Pues bien, el Señor está advirtiendo y se tomó, hermanos, parte de su enseñanza o parte de su discurso para hablar de los falsos profetas. Pero ¿por qué, hermano, debemos tener cuidado con los falsos profetas? Debemos tener cuidado. Si volvemos a leer el versículo 15, dice: guárdense, cuídense de los malos o de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja. Fíjese, hermano, que Jesucristo aquí da por hecho que los falsos profetas van a venir a nosotros. No dice que tenemos que tener cuidado de buscar a los falsos profetas, cuidado de encontrar a los falsos profetas. No, dice que ellos vienen a nosotros. O sea, el Señor ya da por hecho que eso va a pasar. En algún momento vendrán los falsos profetas a nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, por su parte, visitó un lugar que se llama Mileto, y cuando él establece la iglesia en este lugar, ya estaba por irse de ese lugar, les hace una recomendación muy importante a los habitantes de Mileto, de la iglesia en Mileto, y esa historia la encontramos en el libro de Hechos. Vamos a ir un poquito más adelante. No lo pierda, Mateo 7, porque luego vamos a volver ahí. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 29. Hechos 20, del 28 al 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Les está haciendo la recomendación a los hermanos líderes de la iglesia de Mileto. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El apóstol Pablo, hermanos, al igual que Jesucristo, da por sentado de que cuando Él ya no esté, vendrán, dice, lobos rapaces. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y fíjese, hermano, que esta palabra, Pablo el apóstol le estaba diciendo a los líderes de la iglesia, a los obispos, dice ahí, ¿no? Le está diciendo a los hermanos que estaban ejerciendo cierto liderazgo dentro de la iglesia, si bien la iglesia era perseguida en ese tiempo, pero ya se habían establecido ciertos órdenes de autoridad eclesial dentro de la iglesia. Pues a esos hermanos le dice Pablo, cuando yo me vaya, van a venir, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, tanto Jesús como el apóstol Pablo, nuevamente, dan por hecho que va a ocurrir en algún momento. Y por eso debemos nosotros, la iglesia, hermanos, tener cuidado y tener celo de las sanas doctrinas, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿en qué consiste este peligro de los falsos profetas? Bueno, en primer lugar, hermanos, los falsos profetas no son fáciles de reconocer. No son fáciles de reconocer. Volvamos al Mateo 7:15. ¿Sí? Le dije hace un momento que no lo pierda el pasaje porque íbamos a volver. Mateo 7:15. Volvamos a leer, por favor, ese versículo. Dice ahí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjese que Jesús y Pablo el apóstol usan el mismo término para referirse a los falsos profetas. Dice lobos rapaces. Pero algo muy curioso que Jesús establece en la enseñanza es que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas. No son fáciles de reconocer, hermanos. Realmente tenemos que pedir sabiduría al Señor para poder identificar cuando estamos ante la presencia de un falso profeta. Estos falsos profetas aparentemente pues serán parte del rebaño del Señor. Aparentan ser ovejas muchas veces, aparentan ser verdaderos servidores del Señor, pero en realidad son lobos que son usados por el enemigo para destruir la iglesia del Señor. Dice Pablo, ellos no van a tener misericordia, no van a tener piedad de la iglesia. La palabra de Dios, hermano, nos dice que incluso Satanás se viste como ángel de luz. Al igual que sus falsos profetas, se visten como ángel de luz. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Satanás mismo se viste de luz. 2 de Corintios 11, versículos, vamos a leer del 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice ahí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ah, mire usted, qué interesante. Hace ratito decían, eran lobos disfrazados de ovejas. Ahora, hablando de los falsos apóstoles o de los obreros fraudulentos, dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, hermanos, en la carta a los Corintios, Pablo va un poquito más allá y le dice a los hermanos,
No se sorprendan, no es extraño si también los ministros de Satanás se disfrazan como si fueran ministros de la justicia. Oiga, si el propio diablo se disfraza de ángel de luz, ¿cuánto más sus ministros? Por eso, hermanos, es que la iglesia del Señor tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con el espíritu alerta en el Señor para identificar a estos lobos rapaces, a estos falsos apóstoles o falsos maestros. Entonces, hermanos, el peligro de los falsos profetas, en primer lugar, reside en que no son fáciles de reconocer. Usted va a ver personas que a lo mejor aparenta mucha espiritualidad. Una persona que aparenta mucho espíritu de vocación de servicio, mucha espiritualidad. ¿Y quién va a pensar que esa persona es un falso profeta o un falso maestro? Los falsos profetas son difíciles de reconocer. Pero el peligro mayor, hermanos, son sus enseñanzas. Vamos a ir al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense, ahora es el apóstol Pedro el que da por hecho que van a haber falsos maestros. Primero fue Jesús, luego el apóstol Pablo y ahora el apóstol Pedro da por hecho que van a venir en algún momento falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, hermanos, un gran peligro de los falsos profetas es que sus enseñanzas están distorsionadas del verdadero evangelio. Introducirán en la iglesia herejías destructoras de forma encubierta. ¿Y qué es la parte triste de todo esto? Versículo 2: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esa palabra, hermano, el día de hoy se está cumpliendo perfectamente. Cuando vemos en distintos lugares predicadores de la prosperidad, predicadores que quieren sonsacarle dinero a la gente, so pretexto de que van a recibir bendición del Señor. ¿Y sabe qué? La mayoría de los inconversos tienen mal concepto de los creyentes precisamente por estos malos predicadores. Y es que es vergonzoso, hermano, en algunas iglesias, especialmente de corte pentecostal, donde usted ve pseudo predicadores diciendo: a ver, los que traen $100, vénganse a este lado. A ver, los que traen $200, vénganse a este lado. Oiga, hermano, qué vergüenza para el pueblo de Dios. Pero como dice en el versículo 2, muchos seguirán esas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso la gente, hermano, habla para los evangélicos. Dice: los pastores, son sacaplata los pastores. Y piensa que todos los pastores son iguales, por eso las iglesias evangélicas muchas veces están por el piso en cuanto a fama delante de los inconversos. La gente tiene mala opinión. Dice: introducirán herejías destructoras a la iglesia. Entonces, este tipo de enseñanzas, hermanos, son altamente peligrosas para el pueblo de Dios. Y nosotros los creyentes tenemos que escudriñar las escrituras para ver si esas doctrinas que se están introduciendo son de Cristo o no. Habrán falsos profetas entre el pueblo y también falsos maestros que introducirán estas herejías.
y aún negarán al Señor que los rescató. Dice la palabra que atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. En algún momento el Señor castigará a estos engañadores. Entonces, hermanos, el mayor peligro de los falsos profetas son sus enseñanzas precisamente. La Biblia llama a ese tipo de falsas enseñanzas, ¿sabe cómo lo llama? Doctrinas de demonios. Vamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo 4:1 dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Qué terrible, hermano, que muchas enseñanzas torcidas están entrando aún en nuestras iglesias. Con este movimiento que se da actualmente al tema del género, ¿no? Y especialmente al movimiento gay, ya se escuchan algunas voces, hermanos, dentro de las iglesias de que, hay que tolerar, de que hay que tolerar, no, es que es su forma de ser, que Dios le ama también a esa persona. Sí, es verdad, Dios le ama al pecador, pero su pecado, hermano, tiene que ser reprendido, tiene que ser quitado ese pecado para que esa persona llegue a ser salva, para que esa persona pueda entregar su vida al Señor. Y se están dando, hermanos, situaciones en diferentes lugares donde ya se está como que suavizando un poquito la palabra del Señor respecto de estos temas. Que si hay tolerancia con los homosexuales, que si hay tolerancia con un montón de situaciones que se están dando en la sociedad moderna. No, es que a los niños no se les pega porque se van a traumar. A los padres de familia no, a los niños no hay que pegarle, hay que charlar con ellos porque la psicología moderna dice que ellos entienden y van a entender. Y la palabra del Señor dice: castiga a tu hijo con vara. Si lo castigas con vara, no morirá y librarás su alma del Seol. La palabra de Dios no cambia, hermano. El niño entiende el lenguaje del dolor. Si yo hago lo malo, me va a doler el castigo de mi mamá o de mi papá. El niño entiende el lenguaje del dolor. Eso no cambia. Pero en muchas iglesias, hermanos, están entrando estas herejías, estas doctrinas. No, al niño no hay que pegarle, al niño no. Y por eso, hermano, aún en las iglesias evangélicas ya se está tolerando que los muchachos vayan vestidos de formas estrafalarias. Ya se está tolerando que los muchachos se hagan tatuajes por todo el cuerpo. Ya se está tolerando que los hombres vayan de aro y con modas que de ninguna manera honran el nombre del Señor. Se está entrando en un tiempo de tolerancia. ¿Y qué dice la palabra? Doctrinas de demonios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la carta a Timoteo. Por eso, hermanos, es que estas enseñanzas deben ser observadas, tienen que ser reprendidas en el nombre del Señor. Pero es que no es fácil reconocer, hermano. No es fácil reconocer, y los creyentes estamos llamados a combatir espiritualmente. Esas enseñanzas de los falsos profetas, de los falsos maestros, tergiversan el verdadero evangelio del Señor. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 1. Vamos allá. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer desde el 6 hasta el 9. Gálatas capítulo 1,
versículo 6 hasta el 9. Dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gloria, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo, el apóstol, dice: estoy sorprendido de que tan rápido ustedes se han dejado engañar por personas que les han predicado un evangelio diferente. Versículo 7, y no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora escuche esto, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldecido. Esa persona que predique un evangelio diferente al que ha sido enseñado, sea maldecido, sea maldito de Dios. Versículo 9, como antes hemos dicho, antes, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es que, hermano, delante del Señor es cosa terrible adulterar el evangelio. Dice ahí: sea anatema, sea maldecida la persona que predique un evangelio diferente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de andar escuchando predicadores o pseudo predicadores, ahora que tenemos bastante acceso al internet. Cuando usted entra al internet, por ejemplo en YouTube usted va a encontrar predicadores de toda cuenta. Lógicamente hay predicadores de buena doctrina, de sana doctrina, lo hay. Pero así como aquellos, también hay predicadores, hermanos, que son una vergüenza. Vergonzoso. Y cuando usted mira, millones a veces de personas están reproduciendo esos videos, millones de personas se están alimentando de esas falsas doctrinas. Entonces, los creyentes en el Señor debemos tener, hermano, la sensatez y pedir la sabiduría del Señor para discernir entre el que es de sana doctrina del que no lo es. Si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, dice el versículo 9, sea anatema. Y ¿sabe qué es lo más triste todavía, hermano? No solamente que engañan a la gente, estas personas, sino que lo hacen en el nombre de Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 14. Vamos allá, libro de Jeremías capítulo 14, versículo 14. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Dice ahí: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Hermano, remarque esa parte. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Qué terrible palabra, hermano. Dios mismo está diciendo: a esos falsos profetas yo no les mandé, yo no les hablé, yo no les mostré visión. Ellos están hablando simplemente vanidad y engaño de su propio corazón. Vanidad y engaño de su propio corazón. Ahí, hermano, tenemos que tener mucho ojo, mucha alerta con aquellas personas o aquellos predicadores que dicen, por ejemplo, frases como: hermano, Dios me dijo.
Y seguramente usted va a escuchar, sobre todo en el internet, en iglesias de corte pentecostal, usted va a encontrar que hay predicadores que dicen, hermanos, Dios me dijo tal cosa. O no necesariamente un predicador, a veces un hermano, un creyente de otra iglesia, como digo, generalmente se da esto en las iglesias de corte pentecostal, aunque nosotros tampoco estamos libres de aquello, pero que un hermano te diga, hermano, Dios me dijo, o Dios me habló, o me dijo que yo te dijera a ti tal cosa. Es algo muy común en la iglesia de hoy. ¿Y cuántos problemas, hermanos, se han ocasionado? Porque aparentemente era voz de Dios y los resultados al parecer muestran lo contrario. No era voz de Dios, pero esa persona tuvo el atrevimiento de decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló. Oiga, hermano, tengamos mucho cuidado, tengamos temor de Dios para ello. Dios nos ha dejado su palabra. Y en ella podemos meditar de día y de noche y escuchar consejo sabio del Señor a través de su palabra. O el consejo sabio a través de un hermano, de un creyente en el Señor. Pero de ahí a que ese creyente te diga, hermano, Dios me dijo. Cuidado, hermano, porque a veces los falsos profetas utilizan este tipo de frases. Muchos predicadores, por ejemplo, hermano, predican solamente lo que las personas quieren escuchar. Ahí mismo en el libro de Jeremías capítulo 6, vamos un poquito atrás, Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué cosa? Engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Mire qué interesante. Muchos predicadores actuales están predicando solamente lo que la gente quiere escuchar. ¿Y qué cosa la gente quiere escuchar? Que le vaya bien. Hermano, tú tienes problemas. Ven a Cristo y todos tus problemas se te van a solucionar. Hermano, estás enfermo, ven, tenemos los días, no sé, pues, no me voy a inventar, los jueves culto de sanidad, venga a recibir su milagro. Oiga, es tremendo cómo a veces uno escucha ese tipo de anuncios de predicadores o de iglesias, venga tal día a recibir su milagro de sanidad. Como que Dios ya no es Dios, es empleado, ¿no? Entonces le mandamos a Dios que nos sane de nuestras enfermedades. Entonces ya le estamos diciendo al Señor, Señor, no se haga tu voluntad, hágase mi voluntad. Yo quiero que me sane, me va a sanar. Yo quiero que le sane al hermano, lo va a sanar. ¿Por qué? Porque Dios es empleado y ya no es Dios. Ven a Cristo, tú tienes deudas. ¿Sabe qué? Es vergonzoso. Le dice, usted tiene deuda, venga. Deje su ofrenda, deje su diezmo por adelantado. Deje su diezmo por adelantado y el Señor le va a dar la cantidad de dinero que usted necesita. Así, mis hermanos, de forma descarada, los falsos profetas se están engañando. Pero le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Ven a Cristo y tus problemas van a solucionarse. La Biblia nunca menciona eso. No penséis que he venido para traer paz, dice el Señor, ¿no? No he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán incluso los de su propia casa.
Pero muchos predicadores, hermanos, predican de prosperidad, predican de bendición. Venga, va a recibir su bendición. Hermano, la mayor bendición que usted recibe en la iglesia es recibir palabra del Señor y tener comunión con los hermanos. Esa es la bendición. Alabar el nombre de Dios, esa es la bendición. Todo lo demás es añadidura. Que si le va a sanar el Señor de su enfermedad, amén, gloria a Dios. Que si usted va a salir de sus deudas, amén, gloria a Dios. Pero no es la razón principal por la que escuchamos un predicador, ni por la que asistimos a una iglesia. Muchos predicadores están predicando solo lo que la gente quiere escuchar. Pero ¿sabe? Dios nos manda a los predicadores ¿a qué? A confrontarnos con el pecado. Y si usted asiste a la iglesia, hermano, y no se siente confrontado con su vida, con su pecado, con su condición delante de Dios, algo anda mal. Porque para eso, hermano, es predicada la palabra del Señor. Curan la herida de mi pueblo, dice el versículo 14. Mire, estos falsos profetas curan la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero realmente no hay paz. Muchos confunden, hermanos, la palabra profética, es decir, la predicación del evangelio, con adivinar el futuro, lo cual no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y es verdad, hermano, que en determinado momento Dios le mostraba el futuro a algunos profetas. Por ejemplo, a Daniel, por ejemplo, a Isaías, o el mismo apóstol Juan que escribió el Apocalipsis. En determinados momentos Dios le mostraba el futuro a algunos profetas para que escriban sobre ello. Pero la palabra profética, hermano, no tiene que ver con adivinar el futuro. Y usted va a ver, hermano, predicadores o pseudo predicadores que dicen, no, este año 2024 va a haber bendición y va a haber terremotos y va a haber no sé qué, y empiezan a decir supuestas palabras proféticas. Cuando estaba acercándose el año 2000, habían predicadores que decían el fin del mundo. ¿Se acuerda cuando ocurrió lo del año 2012? Que los mayas predijeron y no sé qué. Hubieron predicadores y pastores que se sumaron a esas doctrinas y decían el año 2012 va a ser el fin del mundo. ¡Qué terrible, hermano! Confunden la palabra profética con adivinar el futuro. No tiene nada que ver el adivinar el futuro. Hoy estamos, mañana posiblemente ya no estemos. ¿Para qué querés adivinar el futuro? Pero ellos lo llaman, ¿qué? Palabra profética. Y usted va a escuchar predicadores, hermano, tengo una palabra profética para usted. No, hermano. Ese es un charlatán, ese es un engañador que está hablando de su propio pensamiento y de su propio corazón. Claro, ¿y quién no necesita dinero? Pues, ¿no? Cuando le hablan, usted va a prosperar económicamente. ¿Dónde me anoto? Dicen, ¿no? Los hermanos, ya me imagino ahí. ¿Dónde me anoto? O sea, si es para prosperar económicamente, todos queremos pues prosperar, ¿no? Pero la enseñanza del Señor no va por ese lado. Mire lo que dice Ezequiel 13. Vamos un poquito adelante. Libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 7. Mire, aquí un poquito algo sobre la palabra profética, ¿eh? Ezequiel capítulo 13, versículo 7. Dice ahí, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Escuche bien eso. Adivinación mentirosa. Y le está hablando a los falsos profetas. Pues dicen ustedes, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Aquí está clarísimo, hermano. Hay personas que dicen, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Y qué dice ahí? No habiendo yo hablado. Visión vana, adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado.
el Señor que los llama a estas personas, hermanos, mentirosos. Mentirosos, y deben ser tratados como tal los falsos profetas. Mentirosos. Por eso, hermano, la iglesia del Señor tiene que ser celosa de la sana doctrina. Tenemos que ser celosos de la sana doctrina. Y si en algún momento, hermano querido, usted me escucha a mí, que yo estoy diciendo algo medio chueco, medio torcido, que no va con la palabra de Dios, llámeme a un ladito y dígame: pastor, muéstreme en la Biblia dónde dice eso que usted está enseñando. Y le pido en el amor del Señor, corríjame si yo digo algo que no está conforme a la palabra del Señor. Y no solo mi persona, cualquier persona que enseña la palabra de Dios tiene que ser cuestionada si no habla conforme a la Biblia. Dicen ustedes, dijo Jehová, pero él no ha hablado. ¿Sabe qué es lo hermoso, hermano? Esa es la parte fea. Ahora, ¿qué es lo hermoso? El Señor nos ha dado, hermanos, ya la palabra profética. Ya nos dio la palabra profética. ¿Y sabe cuál es la palabra profética? La Biblia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Este versículo les voy a pedir que lo marquen en su Biblia, queridos hermanos. Que lo anoten con resaltador. Y si se lo pueden aprender de memoria, mejor, hermano. El apóstol Pedro le escribe al mundo de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura. El apóstol Pedro dice que ya el Señor nos ha dado la palabra profética más segura, en la que no hay engaño, en la que no hay lugar a dudas, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermano, la Biblia. Usted hace muy bien en estar atento a las enseñanzas de la Biblia, más que un predicador que le diga: Dios me dijo. ¿Ah? Dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura es la que ya les hemos dado. Lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia, hermano. Esa es la palabra profética que usted y yo necesitamos escuchar todos los días. Pero cuidado que se esté dejando engatusar, engañar con falsos profetas que vengan y le digan: Dios me dijo. Dios me ha dicho, Dios me ha hablado y tú tienes que hacer esto o aquello. Es un peligro, hermano, los falsos profetas para la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo los podemos reconocer a esos falsos profetas o a esos falsos maestros? Volvamos otra vez a el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. ¿Cómo reconocemos ahora a los falsos profetas? Versículo 16, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de las espinas o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconocer a un falso profeta, a un falso maestro o a un falso predicador? Observe sus frutos, es decir, observe su vida, hermano. Observe su vida, no solamente sus enseñanzas.
Pues estas falsas enseñanzas pueden ser hasta muy atractivas, puede llevar palabras infladas de falso conocimiento o de falso poder, pero si usted observa la vida de ese falso profeta, ahí usted va a entender si realmente es del Señor o no lo es. Por sus frutos. Muchas veces, hermanos, los falsos profetas son personas muy elocuentes. Son personas muy elocuentes y es más, personas carismáticas. Personas que saben usar de la oratoria para llegar a la gente. ¿Sabe qué? Hay predicadores que los hacen llorar a su auditorio, a los hermanos en la iglesia. Pero lo hacen a propósito. Y ellos dicen, sobre pretexto de que el Espíritu Santo está obrando en los hermanos. No, hermano. Déjeme decirle algo. Un orador experimentado, alguien que está acostumbrado a manejar auditorios, si quiere, los puede hacer llorar a toditos con sus palabras. En serio. Y sabe que hay técnicas de oratoria para dominar el auditorio, a las personas. Y hay predicadores, hermanos, que manejan muy bien su oratoria, que los hacen llorar con sus palabras a los hermanos. Y no es necesariamente que el Espíritu Santo está obrando. Hay oradores, hermanos, que lo pueden hacer reír al auditorio, si tienen el carisma para eso. ¿Han visto estas personas que cuentan chistes? Dejemos de lado los predicadores. ¿Han visto estas personas que cuentan chistes en auditorios? Y están 100 personas, 200 personas escuchando a ese humorista. Y si el humorista es carismático y cuenta su chiste, los hace reír a los 200 que están ahí. ¿Por qué? Porque está usando técnicas de oratoria. Si llevamos esas habilidades al campo de los predicadores, hermano, un predicador, si quiere, los hace llorar a toditos con sus palabras. Por eso, hermano, debemos tener cuidado. Son técnicas de oratoria, pero si el predicador no te está confrontando con tu pecado, con tu condición delante del Señor, con el cambio de vida, con entregar nuestra vida al Señor, y te está hablando de prosperidad, de traer tu diezmo, de etcétera, etcétera, ahí debemos tener ese cuidado. El apóstol Pedro ya lo advirtió acerca de estos falsos profetas. Volvamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 18. Mire lo que habla de estos falsos profetas. Dice la palabra, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dice, estos falsos profetas, estos falsos predicadores usan palabras infladas. ¿Sabe qué es triste, hermano, ahora en las iglesias? Muchos predicadores utilizan el púlpito para dar mensajes de autosuperación. Tú puedes, tú tienes el poder, tú. Y ¿sabe qué? Está llenándole la mente a los hermanos de que somos autosuficientes y casi como que no necesitamos de Dios. Y la enseñanza de la Biblia, ¿qué dice? El mismo Jesús dijo en su palabra, ustedes son los pámpanos, yo soy el árbol. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero ahora existen pseudo predicadores que dicen, tú tienes el poder, tú toma la autoridad, tú. Y ¿sabe qué? A la gente le están llenando la mente y el corazón de que él puede tomar la autoridad y enfrentarse al mismo Satanás. No, hermano, cuidado con ese atrevimiento, cuidado con esos atrevimientos.
En una ocasión, un ángel de Dios estuvo enfrentando al mismo Satanás. Y la Biblia dice, no lo vamos a buscar ahora, es una historia muy interesante, ya usted en su casa lo va a buscar, pero dice que este ángel no se atrevió a maldecir a Satanás. ¿Y qué le dijo? El Señor te reprenda. Siendo un ángel de Dios. Los ángeles, hermanos, son más poderosos que nosotros. Son criaturas poderosas, mucho más que nosotros. Ni siquiera un ángel del Señor se atrevió a maldecir a Satanás. Le dijo, el Señor te reprenda. ¿Y sabe qué enseñan ahora pseudo predicadores? Agarre, písele la cabeza a Satanás. No, oiga, hacen burla de la sana doctrina y de la sana enseñanza. Arrebátele a Satanás lo que Satanás le ha quitado. Oiga, palabras como esas se están enseñando en las iglesias. ¡Qué vergüenza! No tienen temor, hermano, del mundo espiritual. Respeto por el mundo espiritual. No, arrebátele a Satanás. Oiga, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia dice eso? Que nosotros le vamos a ir a arrebatar al diablo lo que nos ha quitado. No puedes, hermano. Mucho atrevimiento. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. No tú. Tú eres un pámpano y separado de Él nada puedes hacer. Así que, hermano, fíjese, en 2 o 3 palabras un falso profeta te puede meter a ti a su bolsillo con un engaño. Te engaña un falso predicador rápidamente. Así que, hermanos, seamos celosos de la sana doctrina. Y por eso, hermano, gloria a Dios que tenemos una iglesia. Gloria a Dios que tenemos una iglesia y podemos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares que vengan y escuchen sana doctrina. Que escuchen sana doctrina. Y nosotros mismos podemos compartir ese mensaje. Los falsos profetas, aunque tengan apariencia de piedad, sus hechos, su vida misma, niega que hayan conocido verdaderamente al Señor. Están llenos de soberbia, de vanidad y de materialismo. Vamos a leer en Tito capítulo 1. Libro de Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Dice de esta manera: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué cosa? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Pero qué dice? Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, aparentan que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Abominables y rebeldes. Así que, hermanos, en esta mañana, en la misma línea de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, tengamos cuidado con los falsos profetas. Ellos son lobos rapaces y hay actualmente cada vez más de estas personas en el mundo ingresando a las iglesias para distorsionar el evangelio del Señor. Vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra santísima que ha sido leída. Gracias, Señor, porque nos advierte, nos pones en alerta, Señor, de cuánto predicador o falso maestro hay en este mundo. Danos, Señor, la sabiduría suficiente para discernir entre lo bueno y lo malo, para distinguir y discernir entre la sana doctrina de las falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a ser celosos de la buena enseñanza de tu palabra y también a compartirla con otros. Gracias, Señor, por esta iglesia, por todos los hermanos que en esta mañana hemos oído tu palabra. Te damos las gracias
en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios bendiga su palabra.